Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo Pero andamos? todo bien, ¿vos? Todo tranquilo. Bien, bien, gracias a Dios, todo en orden. Mejor, mejores. Todavía la peleamos. Sí, señor, Nada nervio, encerradito, tranquilo. ¿Eh? todavía damos batalla a los dinosaurios. Todavía. ¿Eh? ¿Eh? Los viejitos estos todavía andan. ¿Eh? Nada nervio. ¿Qué Nada de contás? nervios, tranquilo. Te ¿La familia? pongo como coanfitrión. Dale. ¿La nena? Bien, terrible, está en la escuela ahora. Va en el ¿Andó? jardincito. Sí, claro. Sí, sí, va Crece, al Yapeyú. crece, crece y crece. Terrible, terrible, grande está. Sí, me imagino. No te das cuenta, el tiempo pasa. Sí, 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 así es. El 23 cumple 4 años. Güey, Cumple y cuatro sí, años y con nosotros 2 y medio. claro. Y dos, 2 y medio y con 2 años nosotros. de pandemia. Y dos de pandemia, pobre. Pero La bien, mitad de su vida en pandemia. sí, sí. Pero bien, gracias a Dios, bien. Bien. Eso, eso es lo importante hoy. ¿Tu gente, todo bien? Bien, bien, bien. Trabajando, estudiando, de todo un poco. Tu hija Ah, se había enfermado, pero se recuperó bien y rápido, me había dicho, ¿no? no, 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 no. No, no, no. Ella No está sé, en, ¿cómo es? En Rosario. No, no, en no, no, no. Rosario. Está todo bien. Sí, cuidándose, no, sí. Está trabajando. Ella es médica allá, así que está ejerciendo allá. Ah, creí que me habías dicho que ella se había contagiado. Eh, no, 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 no. Por suerte nadie en la familia. Nadie. Bueno, mejor así. Sí, señor. Bueno, los dejo. Suerte, che. Hacer nomás lo Sigo con tuyo. mis Listo, cosas. gracias. Me Dale, dale. pasaba un Me quedo mensaje un después. ratito. Dale, Listo. te paso. Chau, Nos chau. vemos, gracias. Chao.
Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Aguardamos unos minutitos más a ver si se suman algunos compañeros a la clase y empezamos. Bueno, no se ha sumado ningún compañero en estos minutos, así que estaríamos arrancando. Bueno, ¿me escuchan bien? Creería que sí. ¿Un mensajito? Dale. Bueno, listo, gracias. Bueno, hoy vamos a desarrollar y trabajar, mejor dicho, con el práctico número 5 que lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Un poco la idea, en este tema, mejor dicho, en este práctico, vamos a abordar dos tipos de base de datos, los que serían las bases de datos extendidas, relacionales extendidas, y en la segunda parte del práctico vamos a ver bases de datos temporales, ¿sí? No, en la segunda parte por ahí quizás tengan un poquito más de dificultad o por lo menos habrá que prestar un poquito más de atención. La primera parte es relativamente muy sencilla, así que bueno, vamos a ir
avanzando. Tengo entendido que, bueno, amén de lo que está en el aula virtual, que está el enunciado del práctico propiamente dicho, también ya se les entregó lo que es el práctico con las resoluciones correspondientes. Me confirman si es así para poder trabajar tranquilamente. En principio vamos a ver, digamos, el enunciado rapidito de lo que sería el enunciado propiamente dicho que está en el aula virtual, y luego vamos a pasar al ejercicio, a la pantalla que tiene, al documento que tiene la resolución, como para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, este va a ser es el enunciado, mejor dicho, del práctico. Está, como decía recién, en el aula virtual, ¿no es cierto? Los primeros ejercicios del 1 al 7 están relacionados con lo que decía recién de bases de datos relacionales extendidas, ¿sí? En donde básicamente lo que tenemos van a ser definiciones de distintas bases de datos, por ejemplo, un relacional anidado, en donde se le presentan un esquema de bases de datos de distintas formas. En el primer caso va a ser en formato de tupla, y a partir de esta presentación y esta definición de la base de datos, van a tener que transformar y representar la misma con otras dos opciones posibles, o de otras dos formas distintas. Por ejemplo, con un esquema de árboles, ¿no es cierto? De este esquema, en este caso, del caso libro, y en segunda instancia vamos a tener que definirla como la definición del esquema libre, ¿sí? En otro caso, en otro ejercicio, como estamos viendo ahí, en el ejercicio 2, vamos a tener el esquema de la base de datos, ¿no es cierto?, con las definiciones, y luego tenemos que representarlo en forma de tupla y en forma de árbol. En el tercer ejercicio tenemos el árbol, como lo estamos viendo, lo vamos a tener que definir de acuerdo al esquema para esta misma base de datos, y con su correspondiente también esquema de tuplas, ¿sí? Así que eso va a ser básicamente, digamos, lo que tendremos que resolver en la primera parte del práctico 5. Los otros ejercicios son de la misma característica. Voy avanzando hasta el ejercicio 8, en donde ahí sí vamos a cambiar el tema y vamos a ir a lo que se denominan bases de datos temporales. Y un poco la idea es ver de qué formas podemos utilizar las bases de datos de este tipo, como para ir almacenando o resguardando, mejor dicho, información de distintas bases de datos que van cambiando de alguna manera, o en algunos valores, a través del tiempo, ¿sí? Entonces la idea es ir de alguna manera generando una bitácora en donde nosotros vayamos teniendo la historia, digamos, de cada uno de esos registros, cómo fue modificándose a lo largo del tiempo. O sea, sin necesidad de utilizar el viejo concepto de actualización, en donde podemos cambiar el valor o algún valor dentro de mi tabla, con lo cual tendríamos siempre un registro, si se quiere, actualizado, pero no tendríamos en ese caso cuál es la historia de ese registro ni cuáles fueron los distintos cambios que se fueron produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a tocar en la segunda parte del práctico. Ahora bien, voy a dejar de compartir esta y voy a pasar al documento que tiene las resoluciones para ir trabajando en el mismo, ¿sí? Bueno, en este caso es un documento Word, ¿no es cierto? Lo están viendo. Trabajo práctico 5, base de datos relacionales extendidas. ¿Está? Bueno, en este ejercicio, como dije recién, en este documento, mejor dicho, como dije recién, tenemos el enunciado propiamente dicho del ejercicio con el cual vamos a trabajar, y le fuimos agregando algún tipo de aclaraciones, indicaciones, digamos, de texto, ¿no es cierto?, para que nos ayude a ir entendiendo cómo vamos a proceder a la hora de resolver estos ejercicios.
Entonces, como decía recién, del ejercicio 1 al 7 vamos a trabajar con relaciones anidadas, ya sea con tuplas tipo complejas, tendremos distintas formas de representar las relaciones anidadas, ya sea mediante tupla, la definición, como recién decía, o bien como un árbol, ¿sí? Y en cada ejercicio vamos a partir de alguna de esas presentaciones a fin de llegar a indicar, a representar las otras dos formas posibles de definir este esquema anidado. En el ejercicio 1, ¿no es cierto? El enunciado nos dice que el ejercicio 1 plantea, dice, un esquema de relaciones anidadas en una forma de tupla. De allí que partiremos a fin de llegar a lo que se solicita en el ítem A, que es la representación en forma de árbol, y luego en el ítem B indicaremos cómo resulta la definición. Vemos, de acuerdo al enunciado, que los atributos anidados como autores, editorial y sucursal contienen relaciones con otros atributos, lo que le lleva a una relación anidada dentro de esta tupla, ¿sí? Entonces, vemos en el enunciado que tenemos una tupla a la cual denominamos libro, que tiene varios atributos, como por ejemplo ser título, año, autores, de los cuales tengo información como ser el nombre del autor y el correo, el mail, y también información, otro atributo que sería editorial, el cual tiene sitio web y por otro lado tiene distintas sucursales de las cuales tenemos la información de en qué ciudad está y cuál es la dirección en la cual está esa sucursal, ¿sí? Entonces, lo que me pide, ese es, digamos, el enunciado. Lo que me pide el ejercicio propiamente dicho es que realice la representación en forma de árbol. Y ahí vemos que, de acuerdo a la tupla definida que teníamos en el enunciado, vamos a tener en forma de árbol esta estructura que estamos viendo en pantalla, en donde tenemos el libro. Recién decíamos que el libro tiene un título y tiene un año de edición, ¿no es cierto? Y que tiene dos atributos que van a ser autores y editorial. A su vez, el atributo autores tiene el nombre del autor y el correo. Si me voy a editorial, tiene un sitio web y a su vez un campo o un atributo sucursal, el cual tiene la ciudad y la dirección de esa sucursal de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, a partir de este esquema de representación de tupla, vemos que podemos representar esa misma información en una forma de árbol, ¿sí? Entonces, esto sería la resolución a este ejercicio puntual en el ítem A. O sea, cómo se representa en forma de árbol, esta sería la resolución, ¿sí? Siguiendo con este mismo ejercicio, en el ítem B, me pide en el enunciado que obtenga la definición del esquema libro, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener la definición, esta resolución en el ítem B? De esta manera. El libro va a estar compuesto por los atributos título, año, autores y editorial. A su vez, autores va a tener el nombre de autor y el correo. La editorial va a tener los atributos sitio web y sucursal. Y la sucursal va a contener los atributos ciudad y dirección, ¿sí? Entonces, de esta manera yo estaría realizando la definición de esta estructura anidada, con lo cual estaríamos resolviendo el ítem B, digamos, de este primer ejercicio. ¿Alguna duda, consulta? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Se podría considerar que a mayor ramificación es mejor para el motor de base de datos o al revés? Bueno, pero eso va a depender del caso de estudio. O sea, en este momento lo que estamos tratando es de resolver la estructura, cuál es digamos, el, el escenario, el mejor escenario que me describa cuál es la estructura de la base de datos, sin necesidad de
de pensar por ahí en lo que sea el motor. Esto es de alguna manera ajeno a cuál sea el motor que yo estoy utilizando. Esta es la resolución de este ejercicio puntualmente presentado para ver de lograr una representación de un caso de estudio. ¿Me explico? Claro, yo consideraba en el ejemplo que estaba dando en el punto A, donde dice libro, después tiene título, año, y donde dice autor, en vez de poner autor ahí, poner nombre de autor y mail. Eh, Lo que pasa es que los autores no necesariamente, a ver, perdón, dije autor, pero son autores, o sea, no necesariamente el libro va a estar escrito por una sola persona, ¿sí? Entonces pueden ser autores, autor principal, autor secundario, etcétera, y cada uno de esos roles tendrán su propio nombre y apellido y su propia información de contacto, como ser el correo electrónico, ¿me explico? O sea, esta sería la representación del caso de estudio. O sea, no lo veo lógico poner el nombre del autor ahí arriba y luego dar vuelta de alguna manera. O sea, no le estoy encontrando la vuelta de representarlo de otra forma más de la que está presentada en el ejercicio. No sé si logro explicarme. Claro, no, sí, yo hacía una mirada más de las ramificaciones que puede llegar a tener la representación, que si a mayor ramificación, de acuerdo si en este caso es un libro, eh, mejora o no mejora La la performance. representación, la performance, la Sí, representación. sí, 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 no, está bien, sí, sí, lo veo de otro punto de vista, puede ser que sí, pero en este caso lo que estamos tratando es de encontrar precisamente la estructura de árbol que me represente este caso de estudio, ¿sí? Este, a ver, te iba a decir otra cosita y se me fue. Eh, no estamos Porque apuntando de... se podría ramificar más, digamos, por ejemplo, autor, pues, donde dice nombre, ramificar en nombre uno, nombre 2. Claro, eso precisamente, o sea, la estructura está representada de esta forma. Ahora bien, al ser y al estar trabajando con esquemas anidados, la idea es precisamente esa, de que en aquellos campos como ser autor o como ser editorial o como ser incluso sucursal, un poquito más abajo a la derecha, ¿no es cierto?, puedan existir distintas instancias para estos atributos. O sea, no necesariamente autores va a haber una sola instancia de autores, pueden haber varias, y cada una de esas instancias va a tener su nombre y su correo. Y si me voy a sucursal, podrá haber para esta editorial varias sucursales, ¿sí? Y en cada sucursal va a tener la ciudad en donde está físicamente residiendo esa sucursal y la dirección que le corresponde en cada ciudad. Supongamos que tenemos dos sucursales, una en la ciudad de Corrientes y otra en la ciudad de Resistencia, va a ser sucursal 1 o sucursal Corriente, en donde va a decir ciudad de Corriente y la dirección, 3 de abril 999, por decirte. Y la segunda instancia de la sucursal va a ser Resistencia y va a estar en la ciudad de Resistencia y en la dirección de esa sucursal va a ser, por ejemplo, 9 de julio 2500. ¿Me explico? O sea, precisamente por eso estamos trabajando con esquemas anidados en donde en este caso vamos a tener varias editoriales o podemos tener, puede ser que sea solamente una, pero podríamos tener varias editoriales, varias sucursales, varios autores. ¿Me explico? Y para cada uno de ellos tendremos que encontrar y tener precisamente este subárbol, ¿no es cierto? Estas ramas que están dependiendo de este atributo autores, o bien editorial o bien sucursal, según Eh, este ejercicio. y profesor, en este esquema así no logro ver lo que es lo que llamamos clave primaria, clave secundaria, clave foránea, esas cosas, no, acá no se Esto suele representar eso. estaría identificado acá arriba en libro. El libro. Ah, El libro bien, sería bien. mi nodo inicial, digamos, sí, mi nodo principal. Y cada libro va a tener un título, o sea, tendrá un código, un ISB o algo por el estilo, algún código que me está determinando específicamente de qué elemento yo estoy hablando, de qué libro estoy Claro, estudiando. ese campo queda exceptuado de este esquema. Claro, sí, sí, sí. Podrá haber
distintos libros, pero cada uno tendrá su, como decís vos, clave primaria, y a partir de ahí tendrá su título, su año y todos los atributos que estamos viendo. Luego, en la misma estructura, podrá haber otro libro, pero con la misma información, digo, a nivel de campos, de atributos, pero con otros valores. Uno se podrá llamar álgebra 1, el próximo se podrá llamar álgebra 2, tendrá un código que lo identifica, y a partir de ahí tenemos el título, cuál es el año en el cual se publicó ese libro, quiénes son los autores, la editorial que lo editó, que lo lanzó, ¿sí? Pero ese sería, como decías vos, la clave primaria de mi estructura. Bien, gracias. ¿Ah? Gracias. Vamos, por favor. Bueno, como decía entonces, digamos, a partir del ejemplo planteado, en donde tenemos en el formato de tupla, que es lo que nos dio el primer ejercicio, planteamos ese ejercicio en la representación a partir de un árbol, ¿sí? Pero recordemos, como dice ahí, es la representación en árbol de un esquema anidado, ¿sí? O sea, podemos tener distintas instancias, distintos libros, en donde cada uno de ellos tengan esos atributos que estamos viendo ahí. Algunos de ellos podrán tener uno o varios instancias, como ser, por ejemplo, autores, podrá tener varios autores, podrá tener varias editoriales, porque no necesariamente un libro va a ser publicado por una única editorial, pudo haber sido publicado por varias, ¿sí? Así que bueno, esa sería entonces la representación en forma de árbol. Siguiendo con el mismo ejercicio, el ítem B ahora nos pide que representemos este mismo caso de estudio en como definición de la estructura. Y en ese caso vemos que el atributo libro van a estar compuestos por los atributos título, años, autores y editorial, de donde dos de estos atributos a su vez tiene una definición. Y eso es lo que de alguna manera me está indicando que ahí se puede llegar a producir un anidamiento, digamos, de estos atributos. Entonces, autores, vemos que está compuesto por nombre de autor y mail, ¿cierto? A nivel de atributos. Y luego editorial, que lo tiene al sitio web y a la sucursal, y a su vez en un próximo nivel tenemos a la sucursal con los atributos de ciudad y dirección. Entonces, esto que estamos viendo en el punto B, ¿no es cierto?, sería la resolución a lo que me está solicitando de definir la estructura anidada. Entonces, si tengo que definir la estructura, lo hago de esta forma. Si tengo que definir el árbol, lo hago de la forma en el ítem que está expresada y representada en el ítem anterior, en el ítem A. ¿Se entendió? Entonces, tengo en este caso tres formas de representar las estructuras: por tupla, por árbol, por esquema de árbol, o bien definir la estructura anidada propiamente dicha. Entonces, de acuerdo a cuál sea la consigna que se les presente, ustedes pueden tranquilamente derivar en las otras dos representaciones sin ningún tipo de inconveniente. Y precisamente en esto va de alguna manera trabajando los distintos, los otros ejercicios. En este caso presentamos en tupla, y como vamos a ver en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 2, nosotros lo que le estamos presentando es un esquema anidado, ¿no es cierto?, en formato de ¿qué? ¿Qué me dicen acá que me está faltando? O sea, ¿cómo presenté el segundo ejercicio? ¿A partir de qué? Si la solución en el ítem A es una tupla y en el ítem B es un árbol. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la definición de la estructura anidada, ¿sí? Entonces, si vemos en el enunciado original, que no lo tengo acá, acá tengo la solución, ¿no es cierto? El ejercicio 2 me plantea precisamente eso. Sea la siguiente definición del esquema universidad, ¿no es cierto? Y ahí me plantea el ejercicio, perdón, la estructura de la base de datos anidada, y me plantea los distintos atributos, como ser
Universidad, que está compuesto por nombre, por dirección, teléfono, autoridades, facultades, educación, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá son las otras dos formas de representar esa definición, ¿sí? Dejo de compartir esto y paso al otro documento porque lo tengo en documentos distintos. Un segundito. ¿Sí? Acá entonces vamos a tener en el enunciado del ejercicio 2 lo que les decía. 2. Sea la siguiente definición del esquema universidad, y ahí le damos en la consigna toda la definición de este esquema de bases relacionado a la universidad. Entonces, universidad está compuesto por los atributos nombre, dirección, teléfono, autoridades, facultades, educación. A su vez, autoridades tiene los atributos de nombre, autoridad y cargo. Las facultades tienen el nombre de la facultad, distintas áreas y el sitio web. Educación tiene distintos niveles de educación y las áreas tienen una oficina y un encargado de oficina, ¿sí? Entonces, como ven, esta es la presentación del ejercicio, y a partir de esta consigna, lo que le pedimos acá en el punto A y en el punto B, primero que represente este esquema con un formato de tupla, y en el segundo caso que realicen la representación en un esquema de árbol, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio, este es el enunciado del ejercicio. Y lo que estábamos viendo en el otro documento, lo vuelvo a cambiar. Acá, ¿no es cierto?, sería ya la resolución. Acá ya no figura el enunciado de la consigna, sino que figura directamente la resolución de ese ejercicio. La resolución en el punto A, en donde desarrollamos en formato de tupla eso que fue presentado como definición de la base, en donde tenemos el nombre de la universidad, la dirección, el teléfono, las autoridades que a su vez tienen un nombre de la autoridad y el cargo que ostenta, las distintas facultades que tienen su nombre, que tienen distintas áreas, cada una de estas áreas con oficinas y un encargado de área, y un sitio web. A su vez, en el atributo educación tenemos los distintos niveles de educación a los cuales se dedica, en este caso, una universidad o esta universidad. Entonces, esto que vemos acá es la forma de representar en forma de tupla el caso planteado a partir de la definición de esta base de datos anidada. ¿Se entiende? Y por último, en este punto, en el punto B, la representación de la misma estructura, de la misma base anidada, pero ya en un formato de árbol, ¿sí? En donde tenemos el campo, se me fue, perdón, en donde tenemos para la universidad su nombre, la dirección, el teléfono, las distintas autoridades, facultades y educación. Debajo del atributo autoridades, ¿no es cierto?, tenemos el nombre y el cargo. Debajo de facultades tenemos el nombre de la facultad, las áreas y el sitio web. Debajo de las áreas, la oficina y el encargado de esa oficina, y luego de educación, los distintos niveles de educación. ¿Se entiende? Entonces, la idea es entender que podemos tener para este tipo de bases de datos anidadas tres formas posibles de representarlas, y que se puede tranquilamente, a partir de cualquiera de estas formas de representar una estructura, escribir o detallar cuáles son las otras dos posibles formas de presentarlas. Si presentamos como árbol, ir o representar como definición, y como tupla, o si tengo como tupla, presentarla como definición y como árbol, o al revés, o teniéndola como árbol, escribirla y definirla, representarla como tupla y como definición. ¿Se entiende?
el caso del ejercicio 3, de vuelta, en el enunciado propiamente dicho del ejercicio, lo que se hace es presentar o presentar la representación del árbol del esquema, de un esquema de un caso de estudio banco, ¿sí? Entonces, y se lo hace como un árbol, como dije recién, en donde vamos a tener, voy a tener que enviar el documento. Ejercicio 3 decía recién. Hago la presentación en la consigna de una estructura representada como árbol del caso de estudio banco, en donde tengo banco, su razón social, su presidente, distintas sucursales, las cuales tiene para cada instancia de sucursal, voy a tener una provincia y la localidad, y en cada localidad voy a tener el nombre de la localidad y la dirección en donde está esa sucursal de banco en esta localidad del interior, supongamos, ¿sí? A su vez voy a tener distintas filiales en donde puedo pensar que está en distintos lugares, ya sea en distintos países. Ahí tengo el nombre del país, en qué ciudad y con qué teléfono está funcionando esa filial, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de esta base anidada, que en este ejercicio 3 se la presenta como una representación en forma de árbol. Y lo que le pide la consigna, ¿no es cierto?, es que se obtenga esta misma representación, pero con un esquema de definición del esquema, y en el ítem B, que se lo represente con un esquema en el formato de tupla, ¿sí? Entonces, eso es esto es el enunciado, y para resolver ese ejercicio 3, ítem A y B, ¿no es cierto?, es lo que tenemos en el otro documento, que también lo estamos viendo y lo estamos compartiendo, de resolución para este ejercicio. Ahí tenemos en el ítem A la definición de la estructura anidada, en donde definimos el atributo banco igual a razón social, presidente, sucursales y filiales, las distintas sucursales como provincia y localidades, las localidades como con el nombre y la dirección, y las filiales con el nombre del país y el nombre del país con ciudad y teléfono, ¿sí? Y en el ítem B, la representación en formato de tupla de esta misma estructura de base de datos anidada. Razón social, presidente, luego sucursales y filiales, en donde sucursales tiene provincia, localidades, las localidades tienen nombre de localidad y dirección, y por el lado de filiales, del atributo filiales, tiene nombre de país, el cual tiene ciudad y teléfono, ¿sí? Entonces, un poco la idea de estos 3 ejercicios que hemos repasado muy rápidamente es que se le presente de alguna de las formas posibles, y ustedes puedan representar con las otras 2 formas de representación de estructuras anidadas. ¿Se entiende? ¿Dudas, por favor? Bueno, los otros ejercicios son de la misma, con las mismas consideraciones, o sea, los vamos presentando de una determinada forma, de las 3 posibles, y les solicitamos que lo resuelvan con las otras 2 formas de representación. En el ejercicio 4 no voy a ir al enunciado original, pero es evidente que tengo la definición, ¿no es cierto?, de la base, y a partir de ahí se realiza la representación en forma de tupla, que es en el ítem A,
y de forma de árbol, que es lo que correspondería al ítem B. ¿Sí? En el ejercicio 5, en este caso es de una municipalidad. En el ejercicio 5 tengo el caso de un hipermercado, en donde lo que se presenta en la consigna es un esquema en formato de tupla, y lo que tengo como resolución es la representación de ese caso de estudio en forma de árbol, y luego, luego la definición del esquema anidado hipermercado. ¿Sí? Entonces, esto estaría, digamos, relacionado con el ejercicio 5 de la consigna. Y en el ejercicio 6, lo que le estamos dando de vuelta es lo mismo con otro caso de estudio, en este caso hospital, en donde se les está presentando en el esquema un árbol, en la consigna se le presenta un árbol, y a partir de ese árbol ustedes tienen que resolver en lo que es el ítem A de qué forma realizamos la definición de ese esquema, en donde vemos que tenemos los distintos atributos: hospital, servicios médicos, especialidad, cuerpo médico y gerencias, y luego la representación en formato de tupla, que es lo que tenemos en el ítem B. ¿Sí? Y en el último ejercicio de este tipo, en el 7, tenemos un ejercicio relacionado con un vehículo en particular, una marca Chevrolet, ¿no es cierto? En donde en el ejercicio, en la consigna, se le da lo que es la definición del caso de estudio, ¿no es cierto?, con todos los atributos que corresponden, y la resolución va a estar dada por la representación en formato de tupla, como lo tenemos acá en el ítem A, y con la representación del árbol correspondiente, como lo tenemos en el ítem B. ¿Se entiende? Así que en estos 7 ejercicios hemos ido de alguna manera cambiando, digamos, cuál es el esquema del cual partimos, y de tal manera de poder representar con los otros 2 esquemas posibles las bases de datos anidadas. ¿Está? Les doy 5 minutitos para que lo analicen, por si surge alguna pregunta o si tienen alguna consulta, para ir haciéndolo. No quiero estar, digamos, detallando todos y cada uno de los ejercicios. Lo tendrían que estar resolviendo ustedes, si lo quieren resolver ahora o luego, pero véanlo un poquito con esta idea, digamos, de resolución a partir de un esquema dado, encontrar las otras 2 posibles formas de representarlo.
Bueno, estimo que no está viendo por el momento dudas, consulta. Vemos entonces el enunciado de la segunda parte de los ejercicios. Vamos a ver, a partir del ejercicio 8, en lo que bajaron seguramente del aula virtual. Y acá habla de bases de datos temporales, ¿sí? Entonces, a ver, saliendo un poco de la consigna propiamente dicha, tratando de entender para qué sirven estas bases de datos temporales. En el primer ejercicio nosotros vemos, o vamos a analizar, mejor dicho, una base de datos en donde tenemos distintos empleados con datos particulares, con datos personales, como será el documento, y con, por ejemplo, información de la empresa donde trabaja, de la compañía, de la oficina donde está, en donde tengo información de cuál es el sueldo que está cobrando y cuál es el cargo en el que está, que posee, digamos, dentro de esa estructura, ¿sí? En una base tradicional, si se quiere, a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando se le da algún tipo de mejora o por X motivo, porque haya un aumento generales o por lo que fuese, los sueldos pueden ser actualizados, pueden ser, pueden pasar a tener valores superiores, ¿no es cierto? Y cualquiera podría decir, bueno, voy a actualizar mi base de, en este caso, de empleados, ¿sí? Con los nuevos valores de sueldo, ¿sí? Supongamos que Vidal, que estamos viendo en el ejercicio, en la consigna, tiene un sueldo de 80.000 pesos, Ruya tiene 25.500, Reyes 39.700. Supongamos que se le aplica una mejora en el sueldo, que podrá ser individual o colectiva, o sea, puede ser que se le mejore el sueldo específicamente a un empleado o a todos, o bien que se le suba el cargo y esto traiga aparejado que al tener un cargo de mayor jerarquía, por supuesto, el sueldo que cobre sea mejor, sea valores más altos, ¿no es cierto? Entonces, en base de datos tradicionales, yo lo que haría es actualizar el valor de sueldo. Supongamos que Vidal pasa a cobrar de 80.000 pesos, pasa a cobrar 100.000 pesos, por dar un número, ¿sí? Entonces, yo actualizaría, si estuviese trabajando con base de datos tradicionales, actualizaría ese sueldo a el nuevo valor, que sería 100.000 pesos, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Pero eso que hice de actualizar mi base de datos, de alguna manera me va a dar la información actual de cuál es el nivel de sueldo de los desempleados, pero no me da la historia en cuanto a los distintos valores de sueldo de ese empleado. O sea, yo ahí perdí la idea, perdí la información de cuál era el sueldo anterior, cuánto tiempo cobró ese sueldo. ¿Me explico? Entonces es como decir, bueno, sí, hoy cobra 100.000, pero ¿y cuánto cobraba el mes pasado? ¿Cuánto cobraba hace un año? ¿Cuánto cobraba hace 2 años? Esa información no la tengo, no la tengo disponible. Tendría que estar recurriendo a copias de esta base de datos de versiones de hace un año, hace 2 años, la fecha que me interese, reconstruyendo esa base de datos y a partir de ahí recuperar cuáles eran los valores de sueldo que cobraban en esa época, de tal manera de a partir de esa información hacer la reconstrucción o el informe correspondiente para ir viendo cuál es la historia a lo largo del tiempo de los valores de sueldo que fue cobrando cada empleado, ¿sí? Esa sería un poco la forma de trabajar si tuviésemos esquemas tradicionales de base de datos. ¿Está? Ahora bien, hay otra forma de trabajar con esto, que es con la utilización de lo que se denominan bases de datos temporales. Entonces, en las consignas vamos a ir viendo que, por ejemplo, me plantean, como en el ítem A, dice, realizar los campos necesarios para representar esta base de datos con un esquema de tiempo válido, teniendo en cuenta los siguientes valores de tiempo de inicio y final válidos para cada tupla. ¿Qué es lo que yo le agrego o qué es lo que tendría que agregarle
como para poder resolver esta situación. Tendría que agregarle un par de columnas a cada uno de esta tupla, ¿no es cierto?, en donde me indique desde cuándo y hasta cuándo esta situación que la tengo representada, en este caso, por ejemplo, por el valor sueldo, se mantiene para cada uno de los empleados. Entonces la resolución en este caso va a ser agregar dos columnas, una que va a ser el tiempo inicial válido y el otro el tiempo final válido para cada uno de estas tuplas, en donde me va a estar diciendo el empleado Vidal, cuyo documento es este valor que aparece acá, 101, 222, 33, que tiene un sueldo de 80.000 pesos con un cargo equivalente al cargo 10 de la estructura. Esto es válido desde el 1 de junio del año 19 hasta la fecha. Estos datos que tengo en la tupla cuyo apellido es Brullas, con este número de documento, con este sueldo y con esta clase, es válido desde el 20 de mayo del 2020 hasta la fecha, ¿sí? Hasta ahora. Es probable que esta sea la fecha de ingreso de esta persona, o sea que desde que ingresó está con estos valores de sueldo, con este cargo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que le tengo que complementar a esta base de datos con lo que serían los campos necesarios para estructurarla como una base de datos temporal. El empleado Reyes, por ejemplo, me dice que el sueldo, que la información que tengo en mi base, en mi tabla, es Reyes, que tiene este documento, que tiene este sueldo, que tiene este cargo, ¿no es cierto? Esta información es válida o fue válida desde el 1 de febrero del año 17 hasta el 30 de septiembre del año 2020, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Incorporar columnas en donde yo le coloque los valores de inicio válido y de final válido a cada uno de los valores que aparecen en las distintas tuplas de esta base de datos de empleados, de tal manera de ir teniendo ya cierta información y cierta idea de cuáles son los rangos en el tiempo en el cual fueron válidos o son válidos esta información que me aparece en la base de datos. Esto en el ítem A. Ya vamos a pasar a la resolución para ir viendo cómo lo realizo, ¿sí? Entonces, y luego me pide que, vamos a leer los dos primeros ítems, el A y el B, luego me pide que actualice el sueldo del empleado Vidal a 92.000 pesos, el cual será efectivo a partir del día 1 de septiembre del año 2020. Y luego, bueno, por supuesto que represente esa modificación en la tabla anterior. ¿Está? Vamos a ver entonces estos dos ítems, cómo lo estaríamos resolviendo, ¿sí? Vamos a cambiar de pantalla. Chicos, ¿me están escuchando o estoy fuera? Sí, se escucha, profe. Lo que nos está mostrando es la pantalla de los ejercicios. Está, sí, algo me estaba fallando. Perdón. Ya lo pongo. Entonces, la pantalla de los ejercicios. La tenemos acá. Y entonces lo que recién estuve hablando, que ustedes habrán estado escuchando en el aire, es lo relacionado a el ejercicio 8, que bueno, de todas maneras lo tenían ustedes en sus documentos, ¿no es cierto? Y la idea era lo que les leí para empezar a completar los ejercicios, era el ítem A, en donde tenemos que agregar la información correspondiente a esta base de datos que tenemos acá, ¿no es cierto?, con los valores correspondientes al tiempo de
de inicio válido y de final válido para cada una de estas tuplas que aparecen en mi base. Y en el segundo punto, en el ítem B, me decía que tengo que actualizar el valor del sueldo del empleado Vidal, que acá lo tengo como en 80.000 pesos, y tendría que empezar a cobrar 92.000 pesos a partir de esta fecha que está en el enunciado, que es la de 1 de septiembre del 2020. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo realizamos la resolución de esos dos ítems en principio. Bueno, deberían estar viendo la pantalla de la resolución. Si no la ven, me avisan. Entonces, acá tenemos algunos agregados, ¿no es cierto?, respecto de este tipo de bases de datos temporales. Y como dice ahí, con el fin de ir registrando los cambios que se van dando en una base de datos, vamos a trabajar con la base de datos temporales de tiempo válido. Entonces se plantea un esquema de bases de datos de ese ejercicio que vimos recién, y debemos de agregar dos columnas, dos atributos, ¿no es cierto?, de tipo fecha, date, en donde vamos a trabajar con lo que es la granularidad diaria en este caso, siendo la granularidad el nivel de detalle en el que se quiere almacenar la información en las bases de datos, la cual no necesariamente tiene que ser siempre diaria, puede ser, como dice ahí, semanal, quincenal, mensual, bimestral, anual, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, cómo vamos a identificar a estas columnas que agregamos a estos atributos? Como TIB, que va a significar tiempo de inicio válido, y luego tiene acá su representación en inglés, o TFB, tiempo final válido. ¿Sí? Cualquiera de estas, el tiempo inicial y tiempo final, ya sea TIB o BST o BET, si lo estamos trabajando en su versión en inglés. Entonces, consideramos la granularidad de forma diaria, como habíamos dicho, que es la manera de determinar con qué frecuencia de tiempo se van a llevar a cabo las actualizaciones en la base de datos. Y para hacer mención, por ejemplo, al tiempo actual, digamos a hoy, ¿no es cierto?, nos vamos a referir como con el valor especial denominado now o ahora. Y en este caso nosotros vamos a trabajar con el ahora, o sea, su versión en castellano. ¿Está? Bueno, en el ítem A entonces me pedía que le agregue, que complete el esquema con con los tiempos válidos, el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces, verán que en esta tabla que me va a estar representando mi base de datos, que antes tenía solamente apellido, DNI, sueldo y cargo para los distintos empleados que están registrados en esta base, ahora le agrego dos columnas, que es el tiempo de inicial y el tiempo final válido para cada uno de esas tuplas. ¿Se entiende? Entonces, la versión actual de cada registro va a estar dado por el tiempo final válido que contiene el ahora. O sea, si decimos que esta información que la tengo acá es válida desde el 1 de junio hasta el momento, hasta ahora, eso no se modificó. Que la información que tengo de Prullas con este sueldo, con este cargo, es válido desde el 20 de mayo del 2020 hasta ahora, ¿sí? Y que la información relacionada a Reyes con un sueldo de 39.700 y cargo 19 es válida o fue válida desde el 1 de febrero del año 17 hasta el 30 de septiembre del año 2020, ¿sí? Entonces, lo que yo coloco acá en estas dos columnas es lo que me informa o se me informa en la consigna. Esto es lo que saco de esta consigna y le agrego información a mi base de datos. ¿Cuál es la información que le agrego? ¿Cuál es el tiempo en el cual se mantiene o se mantuvo válida esa información que la tengo almacenada en el resto del cuerpo de mi base? ¿Se entiende? Entonces, esto estaría de alguna manera completando el ejercicio, el ítem A, perdón. Entonces, como digo ahí arriba, la versión actual de cada registro, que es lo que tenemos acá abajo, va a estar dada por el tiempo final válido que contiene la hora.
y es un valor especial que le asigna el sistema. Y aquellos otros registros en donde el tiempo final válido, como es en el último registro de la tabla del señor Reyes, va a contener otro valor de tipo fecha, y son las versiones históricas o ya cerradas de los registros. O sea, esto en este caso, así como está planteado, la información que me está dando es que el señor Reyes ya no forma parte de mi planta de personal, ¿no es cierto? Porque su situación o su última situación fue válida hasta solamente el 30 de septiembre del 2020, como lo indica el tiempo final válido para este registro. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, estoy resolviendo el ítem A del ejercicio, ¿sí? Entonces, siempre que se actualice uno o más atributos de la base, en lugar de sobreescribir los valores antiguos, que es lo que yo le decía, el sistema va a crear una nueva versión de esta tupla y va a cerrar la versión actual cambiando el tiempo, cambiando el tiempo final válido por el tiempo inicial menos un día, por la granularidad diaria, a la fecha actual que contiene la tupla. Se le resta un día y pasa a ser la versión histórica. Es decir, que debemos considerar la fecha del día anterior a la que está contenido en esta columna. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo modifico algo de esta tabla, lo que voy a hacer al estar trabajando con bases de datos temporales es generar una copia de la tupla del empleado que yo voy a modificar de alguna manera y, por ejemplo, si es Vidal o Prulla. Supongamos que en este caso que continúa en el enunciado va a ser Vidal al cual yo le tengo que corregir o modificar el sueldo, ¿sí? Yo veo que hasta ahora el sueldo de Vidal es de 80.000 pesos. Entonces, si voy a incluir una modificación, lo primero que va a hacer el sistema de bases de datos con este tipo de bases es copiarme esta tupla, ¿sí? Y generarme y modificar en el campo, acá donde te dice valor ahora, va a estar el día de hoy, o el ahora, el inicial válido de la nueva instancia, menos 1. Supongamos que yo modifico hoy es, déjenme, creo que es 13, y si hoy modifico y le sumo, le aumento el sueldo va a regir desde hoy, ¿sí? Entonces, el sueldo nuevo, el sueldo de 80.000 pesos, ¿hasta cuándo rigió? Hasta el día de ayer. O sea, va a ser el día de hoy menos 1. Entonces, en esta instancia, esto se va a grabar con estos mismos valores, en donde solamente va a cambiar el valor de ahora. Y en el valor de ahora, yo tengo que poner el tiempo final. ¿Hasta cuándo el empleado Vidal cobró 80.000 pesos? Fue hasta el 12 del 9. ¿Se entiende? Y va a agregar una nueva instancia con los valores de Vidal, su documento, pero ya con el nuevo sueldo, en donde el tiempo inicial de ese nuevo sueldo sea hoy 13. Y el tiempo final va a ser ahora. ¿Se entiende? De esa manera, este valor o esta información del empleado Vidal cuando tenía un sueldo anterior va a quedar como un registro, pero va a quedar como un registro cerrado, como un registro histórico. ¿Se entiende? Entonces, en el próximo ítem, la idea era aumentar el sueldo a Vidal, ¿sí? A 92.000 pesos. ¿Qué me dice acá? Al actualizar el sueldo a 92.000 pesos del empleado Vidal, debemos de representar, por un lado, cómo se actualiza el tiempo final válido para el registro que contiene el valor anterior, o sea, para lo que dejó de cobrar, ¿sí? Para el sueldo anterior. Para el registro que contiene el valor anterior del sueldo del empleado. En ese caso va a ser una versión histórica hasta el 31 de agosto, según estos valores que tengo acá, ¿verdad? Entonces acá está suponiendo que el hoy es el 1 de septiembre en el ejercicio.
la versión actual del registro Vidal con las modificaciones del atributo sueldo. Se da de alta, indicando de qué forma se actualizan los tiempos válidos de inicio y final. Entonces, esto es lo que yo le decía. El primer valor de la tupla de Vidal, de documento tal y sueldo 80.000 con cargo de 10, fue o estuvo vigente desde el 1 de junio del 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Este registro va a quedar cerrado y va a tener un valor histórico. El valor actual de este empleado Vidal va a pasar a ser la segunda, la segunda tupla que me aparece en esta tabla, en donde tengo el empleado Vidal con su documento y el nuevo sueldo, ¿sí? En donde veo que el tiempo de inicio válido para esta nueva información es hoy, o sea, es a partir del 1 de 2020, un día después de que cerró el histórico de la versión anterior. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar hasta cuándo va a tener vigencia? ¿O hasta cuándo tiene vigencia este sueldo? Hasta ahora, ¿sí? Más adelante, si hay una nueva modificación, generaremos una copia de toda esta tupla, cerraremos esta tupla actual, en donde ahí dice ahora, como un valor histórico, y generaremos una nueva instancia, en donde tendremos seguramente un nuevo valor de sueldo, con en ese momento ya, en el tiempo final válido, el valor de ahora. ¿Se ve? Entonces, el tiempo final válido, que es de lo que estamos hablando, del registro, con el valor anterior del sueldo, que antes era ahora, y ahora se actualiza con la fecha inmediata anterior a la fecha a partir de la cual entra en vigencia la modificación del sueldo solicitada, es lo que se representa en esta primera parte. Al considerar la granularidad en forma diaria, debemos de restar un día a la fecha de la actualización, que en este caso corresponde al último día del mes anterior a septiembre, o sea, el 31 de agosto. El tiempo de inicio válido del valor actual del sueldo, o sea, donde dice 92.000 pesos, ¿no es cierto? Contiene la fecha a partir de cuánto entra en vigencia la actualización. Y en este caso es el 1 de septiembre, que lo tenemos acá. Y en tiempo final válido va a contener el valor de la variable del sistema que está dado por ahora, indicando que este registro es la versión actual del empleado Vidal. ¿Se entendió? Consultas, por favor. ¿Ninguna duda? Bueno, voy a suponer que está todo claro. Bueno, vayamos entonces al enunciado del ítem C para este ejercicio. Bueno, el ítem C me solicita modificar un cargo, o el cargo, mejor dicho, del empleado Prullas, y ese cambio de cargo tendrá que ser efectivo a partir del día 31 de agosto, ¿sí? Y en el ítem D, ya que estamos, vamos a leerlo, dice dar de baja al empleado de apellido Prullas, cuyo DNI es ese que está ahí, el cual va a dejar de prestar servicio a partir del día 31 de marzo del 2021. ¿Sí? Entonces, primero lo modifico el cargo a una categoría 20 y que tendrá vigencia a partir del 31 de agosto, este nuevo cargo. ¿Sí? Y en el otro ítem tendría que darlo de baja. ¿tá? Entonces, de vuelta, vamos a la resolución, primero le cambio el cargo y luego lo vamos a dar de baja a este empleado.
Entonces, ítem C. Para el cambio de este valor del atributo cargo del empleado Prulla, dice, se producen las mismas modificaciones que ya se vieron y el registro que contiene el valor anterior del cargo en el tiempo final válido, tiempo TFB, que es el tiempo final válido, se almacena la fecha a la que estuvo vigente ese valor. Y al ser la granularidad diaria, va a contener la fecha inmediata anterior a la fecha de modificación, en este caso el 30 de agosto, que se debe hacer para el nuevo valor del cargo. Esta sería una versión histórica ya o cerrada del empleado. Entonces, el empleado Prullas, que hasta ese momento venía cobrando un sueldo de 25.500 pesos, con un cargo perdón, con un cargo 15, ¿no es cierto? La consigna me dice que tendrá que tener a partir del 31 de agosto un cargo 20. Entonces lo que hago es copiar esta tupla, ¿no es cierto? Y una de ellas, la primera, en donde figura el cargo 15 para Prullas, la voy a cerrar como que, o sea, y va a quedar como un registro histórico. O sea, leyendo este valor va a decir que el empleado Prullas, cuyo DNI es este, cuyo sueldo es este, que tenía un cargo 15, desde el 20 de mayo del 2020, esto fue o estuvo vigente hasta el 30 de agosto del 2020. Pero que a partir del 31 de agosto ya hay una nueva versión, un nuevo valor para esta tupla con un cargo para el empleado Prullas, ya no 15, sino un cargo 20. ¿Se entiende? Y esto está vigente desde esta fecha hasta ahora. Entonces, acá vemos cómo quedarían los registros de esta base para el caso de que cambiemos. En la anterior habíamos visto cómo cambiamos un sueldo, acá vemos cómo cambiamos un cargo, y vemos que el cargo anterior tuvo una fecha desde y una fecha hasta, y en el otro caso tenemos, en la versión actual, tenemos un tiempo desde, o sea, el tiempo inicial, hasta ahora, ¿sí? Entonces, luego, en el nuevo registro, que es el que estoy mencionando, se va a modificar el tiempo de inicio válido, que es una fecha, que es la fecha de la actualización, en este caso el 31 de agosto, que está dada por el ejercicio. Y en el tiempo final válido, el valor de ahora, como estamos viendo ahí. ¿Sí? Y esto es el registro actual del empleado Luchas. Y, como dice ahí, queda almacenada también la versión histórica de este empleado. Bueno, y esto sería el ítem en donde le cambiamos el cargo a este empleado. ¿Y qué es lo que habíamos leído también en la consigna? Que en el ítem D, ¿qué es lo que nos pedía? Que demos de baja. ¿Sí? Que demos de baja a este mismo empleado. Entonces, le modificamos y después lo damos de baja. En este caso, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar solamente un registro histórico, porque no va a formar parte de la planta de personal de la empresa. Entonces ya no va a tener un valor, un registro actual, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En el D, entonces, dar de baja al empleado Prulla a partir del 31 de marzo del 2021. Actualmente, dice en la tabla, la versión existente o actual de la gente es esta que figura como que Prulla, que es el segundo registro del ítem anterior, en donde Prulla, con este documento, con este sueldo, tiene un cargo 20. ¿Sí? Recuerdan que ese cargo 20 tiene vigencia desde el 31 de agosto hasta ahora. Entonces, como vamos a representar la baja de una tupla, lo único que debemos realizar es el cierre del tiempo válido, tiempo final válido, de la versión actual que acabamos de ver acá arriba, quedando de la siguiente manera indicada la eliminación del empleado Prulla, siendo esta la versión histórica. La información se mantiene. Lo único que tengo que hacer es, donde decía antes, ahora que era un empleado que todavía estaba vigente dentro de mi planta de personal, ya tuvo una fecha de baja.
que es la de 31 de marzo del 2021. ¿Se entiende? Entonces, hemos visto cómo hemos modificado un valor de la tupla y cómo hemos actualizado los tiempos final válido y de inicio válido y de final válido, y luego cómo damos de baja un empleado en este caso. En el ítem B, en el ítem E, la consigna me va a, para no estar cambiando de pantalla, la consigna me dice que dé de alta un empleado, o sea, se toma un empleado nuevo, dar de alta al empleado Méndez, y consideramos que la fecha a partir de la cual va a iniciar sus actividades en la empresa es, como dice ahí, bueno, el día de la fecha en la práctica, bueno, un poquito vieja, y para el tiempo final válido es ahora. Por lo que la fecha, supongamos que la clase es esta, la fecha de la clase es del 14 del 9 del 2020, entonces esa es la fecha a partir de la cual el empleado Méndez, con un sueldo de 58.500 y un cargo 12, va a ser empleado de la empresa, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento, hasta hoy, hasta ahora, ¿sí? Entonces esto va a quedar, como no tuvo modificaciones en su historial, digamos, este empleado solamente va a tener esta tupla con información activa al día de hoy, ¿sí? Y luego, para que ustedes controlen cómo van haciendo todo el desarrollo de los distintos ítems, lo que está acá es cómo quedaría o cómo debería quedar, con todo lo que hemos visto, la tabla correspondiente al inicio, ¿sí? Recuerdan que teníamos un registro, una tupla para el empleado Vidal, una para Prulla, una para Reyes, ¿sí? Le hemos cambiado el valor del sueldo al empleado Vidal, entonces hemos generado una copia de la tupla y lo cerramos y quedó como histórico, porque ese sueldo que antes tenía quedó vigente hasta el 31 de agosto, y a partir del 1 de septiembre se le actualizó el sueldo, que antes era de 80.000, se le puso 92.000, y está vigente hasta el día de hoy, hasta ahora. Con el caso del el empleado Prullas, vemos que en la fecha 30 de agosto, mejor dicho el 31 de agosto, se le modificó la clase con la cual venía desempeñándose. Antes tenía una clase 15, pasó a la clase 20, entonces la clase 15 fue válida desde el 20 de mayo hasta el 30 de agosto, y luego, con una fecha de 31 de marzo del 2021, este empleado fue dado de baja, ¿sí? Con lo cual no hizo falta, no fue necesario generar una copia de esta tupla, sino que lo que se hizo solamente fue actualizar el valor de ahora, que es algo que me indicaba que todavía estaba vigente, y le pusimos una fecha concreta ya de tiempo final válido, que en este caso es el 31 de marzo, como vemos ahí, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hicimos con el empleado Reyes? Ya no recuerdo. Lo dimos de baja. Lo dimos de baja también al empleado Reyes en la fecha 30 de septiembre del 2020. Y por último, incluimos un nuevo empleado, Méndez, con este sueldo y esta clase, desde esta fecha hasta hoy, hasta ahora. Como fecha final válida, hoy, ahora. Está todavía vigente, ¿sí? Entonces, tenemos algunas consideraciones que hacemos acá. Dice, vimos que las relaciones de tiempo válida mantienen la historia de los distintos cambios a medida que se hacen efectivos en el mundo real. Pero hay veces que las actualizaciones, ya sean las inserciones, borrados, pueden aplicarse en forma retroactiva o preventiva. Para ello necesitamos contar con el registro del estado actual de la base de datos en un momento concreto. En ese caso, acudimos a las relaciones de tiempo de transacción. Esto que es en una base de tiempo de transacción, siempre que se
implica una modificación, se va a registrar la marca del tiempo actual de la transacción o por una modificación. Y en nuestro caso vamos a trabajar en forma conjunta, tanto con el tiempo válido como en el tiempo de transacción. De allí que nos conduce a lo que se denominan las relaciones conocidas como bitemporales. Explicándolo o dando algún ejemplo como para que se entienda. A veces que nosotros, por ejemplo, hacemos o se necesita hacer algún tipo de modificación en la base, sigamos con el ejemplo de los empleados, y es a posteriori. O sea, hoy me sale, por ejemplo, una decisión de la gerencia de la empresa, de decir, el empleado Méndez, que tiene un sueldo de 58.500, hay que pagarle un sueldo de 70.000 pesos, por ejemplo. Pero hoy es 13 de septiembre, pero ese valor de sueldo que vamos a pagarlo desde el 1 de julio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy tomando una decisión a posteriori del tiempo de efectivización de esa decisión. ¿Sí? O puede ser al revés. Digo, al empleado Méndez, que ahora gana 58.500 pesos, le voy a pagar 70.000 pesos, pero a partir del 1 de enero. ¿Me explico? Entonces ahí estoy haciendo una modificación de antemano, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a mantener el sueldo que tiene ahora hasta una determinada fecha, en este caso, por el ejemplo que di, hasta el 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero, el nuevo valor de sueldo, ¿sí? Eso también lo puedo planificar, lo puedo volcar en este tipo de bases de datos como para que se haga efectivo, ¿sí? Y no esperar aplicar ese cambio. ¿Se entiende? Entonces, y eso no es solamente para una modificación, también puede ser para valores, para registros nuevos, para registros que vaya a eliminarlos. Ya con antelación puedo realizar esa decisión. O sea, puedo hacerlo en forma retroactiva o preventiva. O sea, retroactiva hacia atrás, preventiva hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá? Otro aspecto, digamos, que es cuando la transacción se realiza. Cuando yo voy a ejecutar eso es lo que se denominaría una transacción, que no necesariamente, por lo que estoy diciendo, va a efectivizarse en el momento que se ejecuta la transacción, ¿sí? Entonces también puedo llevar, con estas bases temporales o bitemporales, puedo llevar información relacionada a no solamente cuáles son los estados de los registros en su forma histórica y actual, sino también un registro de los momentos en los cuales se fueron realizando esas modificaciones, esas transacciones que implica algún tipo de modificación. Entonces, ¿qué dice mi enunciado para este ejercicio 9? Me dice que se representen los cambios necesarios tanto en los tiempos válidos como en los tiempos de transacción para las siguientes operaciones sobre la base de datos bitemporales. Entonces, lo que yo tengo acá inicialmente va a ser toda la información de del mismo tipo de la base de datos que veíamos en el ejercicio anterior, en donde tengo distintos atributos. Tengo, por ejemplo, el apellido del empleado, el documento, el sueldo, y tengo información correspondiente a cada una de estas instancias. Por ejemplo, para el empleado Pérez, que tiene un sueldo de 48.000, y este sueldo de 48.000 lo tiene desde el 15 de junio de 2020 hasta ahora, ¿sí? Que el empleado Campos, cuyo documento es este que aparece acá, tiene un sueldo de 37.000 desde el 20 de agosto de 2019 hasta ahora. Que el sueldo, que el empleado Campos déjenme ver esto.
tiene un sueldo, se le modificó el sueldo, acá, 20 de agosto, que ese día de, ¿cómo es? Que ese día 20 de agosto, perdón, no, acá hay un error en la consigna. Este valor tiene que estar, no puede ser ahora. En la primera instancia, acá lo voy a corregir y lo vamos a subir, ¿no es cierto? Tiene que ser otra versión. Esto tendría, no puede haber dos versiones. No, perdón. Esto acá se hizo al agregarle esta información del tiempo inicial de la transacción y el tiempo final de la transacción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que digo? Que esta transacción, que este valor de sueldo de 48.000 tiene una vigencia desde el 15 de agosto hasta ahora, y la transacción se realizó o es válida desde esta hora hasta que cambie, que es el UC, que es el que está descrito un poquito más abajo. Ahí dice, vemos que en las versiones actuales de cada registro el tiempo final de transacción es UC, que corresponde hasta que cambie. Indica de esta manera que el registro representa la información correcta hasta que sea modificada por otra transacción, ¿sí? Entonces, el valor, el segundo registro, el registro de la tupla de campos, en donde tiene información que es válida hasta ahora, pero la transacción se realizó en esta fecha y esta hora, y fue válida solamente hasta esta hora. O sea, fue algo temporal lo que se modificó, ¿sí? Luego se volvió a cambiar la información para campos y se puso desde el 20 de agosto hasta el 31 de enero del 2020 con esta fecha de transacción hasta que cambie. ¿Cuándo cambia? En este momento, que es la que le sigue, ¿sí? Entonces, como vamos viendo, tenemos información no solamente desde la fecha, sino también de cuando se realizaron las transacciones correspondientes, y en algunos casos las transacciones ya quedaron sin efecto porque ya tiene un tiempo final válido. Sin embargo, hay otras que quedan todavía vigentes con el valor en el tiempo final de la transacción, con el valor UC, que es hasta que cambie, ¿sí? Entonces, yendo al ejercicio, a la consigna, a la resolución, perdón, de la consigna, lo que pide es que se actualice el sueldo del empleado Pérez a este valor, y que será efectivo a partir de esta fecha, 1/10, y representar la modificación siendo el tiempo de actualización de la transacción, esta que está acá, ¿sí? Que es lo que tendremos que poner como hora de inicio de la transacción en este valor acá. Y como fecha o como tiempo final de la transacción hasta que cambie. O sea, esto se va a mantener hasta que cambie. Bueno, algunas consideraciones. ¿Cómo actualizar el sueldo? Vamos a tener en cuenta que el tiempo de inicio válido será el 1 de octubre del 2020, que es el sueldo para, acá arriba tenemos, que será efectivo para Pérez, 63.500. Bueno, acá lo que tengo que, sí, son los pasos que tengo que ir siguiendo como para realizar esa consideración. En el paso 1 se crea una tupla. Fíjense que estoy repitiendo la tupla para el empleado Pérez, ¿no es cierto? Y una va a quedar como histórica. Se crea una tupla que es una copia de la actual, excepto porque debemos de actualizar el tiempo final válido, que es el antes tenía ahora, y ahora acá en rojo, ¿no es cierto? Vemos que tiene la fecha 30 de noviembre. Como dice ahí, como lo realizamos en el ejercicio anterior. A partir del tiempo de inicio válido dado, se va a almacenar la fecha inmediata anterior de acuerdo a la granularidad diaria. Entonces, la granularidad,
el tiempo inicial de la transacción se la fija como el 14 de septiembre, que es la que estaba puesta anteriormente en el enunciado, a esta hora y hasta que cambie. Así que bueno, esto es más o menos, acá les explicamos, la verdad que les voy a terminar mareando con esto, pero si seguimos un poquito la descripción del ejercicio, nos vamos, de la explicación, digamos, que está sobre el ejercicio, vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Esto lo vamos a tener que trabajar un poquito en forma individual, como para ir teniendo claro y la práctica necesaria como para resolver los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que hago con todo esto? Como les decía, es un poco tener la posibilidad, tener la información histórica de los distintos cambios que pueden ir presentándose en los registros de, en este caso, de empleados, pero que puede ser aplicables a cualquier otra situación. No sé, por ejemplo, podemos estar midiendo el peso de una persona. O sea, fulanito de tal, peso, desde qué fecha hasta qué fecha, y ahí cambió, subió un kilito, bajó un kilito. O sea, ir manteniendo la historia, digamos, a partir de estos valores históricos, de estos registros históricos, ¿no es cierto?, de cómo fue evolucionando la variable o lo que estamos estudiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces vemos que no solamente podemos estudiar a partir de qué fecha y hasta qué fecha tiene validez esa información, sino que también incluso podemos tener información de que en qué momento se realizaron las instrucciones, cuándo se efectivizaron esos cambios, ¿sí? A partir del tiempo inicial de la transacción, tiempo final de la transacción. Acá tienen una descripción completa de cuáles son los distintos pasos y cuáles fueron los distintos cambios que se fueron produciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la realización o la ejecución de la consigna. En este caso hasta acá está el ítem A, y acá luego tenemos el ítem B. En el ítem B dice eliminar a un empleado, en este caso Torres, ¿no es cierto?, para eliminarlo a partir de esta determinada fecha, que es el 30 de septiembre, que es la fecha que deja de prestar servicio. Y luego, el tiempo de actualización de la transacción es esa que está puesta ahí, ¿no es cierto? Y es la información que ustedes tienen que completar en la columna correspondiente. Así es como quedaría el tiempo. No quiero estar de vuelta leyendo todo esto, porque veo que nos vamos a marear. Y yo lo que les propongo es que se tomen un tiempito para analizarlo, me hagan las consultas correspondientes. Van a tener que realizar la resolución de estos ejercicios y nos van a tener que brindar, digamos, un poco, enviar, mejor dicho, las versiones, las correcciones y las consultas correspondientes, como para que le hagamos las devoluciones que correspondan, ¿sí? Entonces, péguenle por favor una mirada, nos tomamos unos minutitos y luego continuamos un ratito más.
Bueno, entonces, acá lo que tenemos en pantalla sería entonces cómo quedaría el final, digamos, ya con todos los distintos ítems resueltos, con todos los registros que tenemos de los distintos empleados, ya sean Pérez, Campos, Torres y Ríos, al final, ¿sí? Y distintos registros históricos para algunos de los empleados que han sufrido algún tipo de cambio, en donde tenemos la información correspondiente, en donde me indica desde cuándo y hasta cuándo estuvieron vigentes esa información que está en el registro, y y también cuál fue el inicio de la transacción que ejecutó o que realizó esos cambios, el inicio y el final. Algunos de ellos tuvieron un final, digamos, y en otros casos tuvieron un inicio y simplemente al no tener todavía un final de transacción, se coloca el valor de hasta que cambie, hasta el AUC, serían esos los valores finales de transacción. Eh, el ejercicio 10 es un ejemplo que se lo deja planteado, digamos, en donde vemos que otro ejercicio, en este caso habla de distintos vehículos, con con alguna información respecto de cada uno de ellos, y el año de esos vehículos y básicamente el precio. Tenemos la información del inicio válido, el inicio y el final válido, y se va solicitando modificar algún precio de alguno de los valores, perdón, alguno de los vehículos, luego se pide agregar algún vehículo particular a la tabla, y bueno, este es el resultado, ¿sí? Pero eso, por supuesto, esto trabajando con la consigna que bajaron del aula virtual. Esto, más de lo que ya se explicó, que por supuesto le va a quedar a ustedes como para que realicen las prácticas correspondientes. Profe, solamente tengo una pregunta, pero es con Y respecto a la entrega de los informes. decime, Tiene fecha lunes a las 19 horas y el informe sí, se entrega y hay que defender. Esa entrega y defensa, la entrega es individual, se puede hacer grupal, pero cada uno sube, ¿no? Lo que exacto, hizo. ¿Y la sí. defensa cómo sería? ¿Sería también en forma individual? ¿Cómo se organizaría? Lo vamos a... eh, déjame que lo converse con Martinengo para ver cómo lo efectivizamos, pero en general, lo que pasa es que digo esto por el tema de que a partir de ahora estamos utilizando el aula virtual. Pero el esquema tradicional que nosotros hacíamos era ir recibiendo con antelación, digamos, nos van enviando ustedes sus trabajos, y eventualmente establecíamos algún evento, alguna reunión, digamos, si es que teníamos algún tipo de duda o queríamos algo de mayor clarificación, digamos, sobre el desarrollo de los ejercicios que nos estaban mandando, ¿sí? Pero, y en todo caso, si veíamos que estaba bien, le dábamos el OK. Ahora, con este nuevo esquema de aula virtual, déjame que lo converse y le informamos por correo cómo lo efectivizamos. Perfecto, vamos enviando entonces Sí, van enviando, por los favor. trabajos. Sé, muchos o sea, de ustedes ya han ido enviando alguna información a esa cuenta que le planteó Martinengo vez pasada, pero lo mismo, a nuestras cuentas particulares o a esa de B2, manden las consultas y los trabajos desarrollados, y les vamos a estar respondiendo por ese medio. Bueno, gracias. No, Gracias. por favor.
Chicos, ¿no tienen más consultas? ¿Están todavía?